Ahora un repaso de otras estructuras que podemos crear, sí, en este caso, estructuras propias. Un ejemplo que utilizó Dante en la teoría es el de, por ejemplo, podemos crear un contacto, una estructura contacto. Voy a borrar esto. Y nos decía cómo Racket nos permite definir nuestras propias estructuras. ¿Sí? POSNE, como decíamos, ya está definida en la librería. Otras estructuras, si queremos definir, lo vamos a tener que hacer nosotros. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos con una función que se llama defineStruct. ¿Sí? La función defineStruct nos construye un nuevo tipo de datos, ¿sí? Y nos provee de funciones constructoras, selectoras y el predicado, ¿sí? Nos provee de todo esto con una sola línea, que es la que vamos a escribir. Por ejemplo, para contacto, vamos a decir, bueno, vamos a definir la estructura contacto como 3 campos. ¿Sí? Voy a definir acá los nombres de los 3 campos. ¿Sí? Habíamos dicho que, por ejemplo, podríamos decir que un contacto tiene un nombre, un teléfono y una dirección de mail. ¿Sí? Entonces, una vez que hicimos esta definición, vamos a ponerla fuera del comentario, por aquí. Una vez que hicimos esta definición, inmediatamente obtenemos las funciones constructoras, selectoras y el predicado, ¿sí? Por supuesto, en este caso, como la estructura que estamos definiendo se llama contacto, el constructor va a ser makeContacto, ¿sí? Y en este caso va a tomar 3 cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a tomar? Bueno, yo decido que sean todas cadenas, ¿sí? Y va a devolver un contacto, ¿sí? Y esta parte, esta decisión de que sean todas cadenas, las tenemos que aclarar en nuestro diseño de datos, ¿sí? Entonces, para diseñar la estructura contacto, diremos contacto es string, ¿sí? Representa un contacto, el contacto de una persona, ¿sí? ¿Sí? Los datos de una persona, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué más? Los selectores, por supuesto, tendremos tanto selectores como campos hayamos definido, ¿sí? Entonces tendremos contacto nombre, tendremos contacto teléfono y tendremos contacto mail, ¿sí? En los 3 casos, como son selectores, a partir de una estructura nos devuelve algo del tipo del campo, ¿sí? En este caso los 3 son string, por lo tanto, a partir de un contacto me van a devolver una cadena de caracteres, ¿sí? Y el predicado, su nombre será contacto, signo de pregunta, y como todo predicado el tipo va a ser el mismo, ¿sí? Obviamente el comportamiento va a ser distinto, ¿sí? Ante un contacto va a responder verdadero y ante cualquier otra cosa va a responder falso, ¿sí? Perfecto. Acá podemos aclarar mejor donde el primer campo es el nombre de la persona.
¿sí? El segundo, perdón, el teléfono, el tercero, el mail, ¿sí? Vamos a cargar. A ver si nos tira algún error. No, perfecto. Vamos a ver si contamos con estas funciones. Por ejemplo, yo podría hacer make contacto, ¿sí? De 3 cosas. Le tengo que pasar 3 cadenas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Dante, su número de teléfono y su mail. ¿Sí? Y simplemente la respuesta va a ser lo mismo que escribí, ¿no? Como cuando escribía 1. Son constantes, son valores, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, acá podemos definir eso. Podemos definir ese contacto, ¿sí? Defino a Dante como el make contacto de esas 3 cadenas de caracteres, ¿sí? Bien. Una vez que lo definí, puedo usar, bueno, una vez que tengo algún ejemplo para usar, puedo probar los selectores, ¿sí? Por ejemplo, podemos probar contacto nombre y piensen qué les parece que va a devolver. Debería devolver la cadena Dante, ¿sí? En efecto, bien. Y así con cada uno de los selectores. Podemos decir contacto, ¿qué más teníamos? Teléfono, ¿sí? Podíamos decir contacto mail, ¿sí? Perfecto. Entonces, un pequeño ejercicio que podemos hacer es una función que sea actualizar teléfono, ¿sí? Una función que, dado un contacto, actualiza su teléfono, ¿sí? ¿Cuál les parece que va a ser su signatura? Por supuesto, si va a actualizar algo, necesita tener algo de ese tipo, es decir, va a necesitar algo de tipo contacto. Y si va a actualizar el teléfono, va a necesitar algo que esté representando al teléfono. En este caso dijimos que lo habíamos representado con cadenas, ¿sí? Entonces va a tomar un contacto, va a tomar una cadena que va a representar el nuevo teléfono y va a devolver, ¿qué les parece? Un nuevo contacto actualizado, ¿sí? Entonces, ¿cómo quiero que se comporte? Bueno, por ejemplo, quisiera que si yo hago actualizar teléfono de Dante, ¿no? Por 666, la respuesta sea un nuevo contacto, ¿sí? Que yo no tengo definido, que va a ser esto, pero con el nuevo teléfono, ¿sí? Bien. Ahora definamos la función. Quiero definir la función. Esta función, actualizar teléfono, ¿sí? De un contacto arbitrario C y de un nuevo número N, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como en el caso anterior, en el ejemplo con el posN, tengo que construir un nuevo contacto. Y la forma que tengo de hacerlo es usando el constructor, ¿sí? Y necesito pasarle 3 cosas en este caso, ¿sí? Necesito pasarle, en principio, como primer argumento, el nombre de este nuevo contacto que voy a devolver. Bueno, el nombre queremos que se mantenga, o sea, queremos que sea el mismo que antes. Voy a poner enter acá, simplemente para que se vea. Quiero que sea el mismo de antes. ¿Cómo hago para obtener ese valor anterior? Bueno, simplemente uso el selector que selecciona el nombre, ¿sí? Quiero el nombre del contacto C, que es el que recibí. El mismo.
Lo mismo para el mail. ¿Sí? No se modifica. El que va a cambiar es el teléfono. ¿Y qué les parece que va a ir en este lugar? Bueno, no voy a necesitar mirar el teléfono que tenía el contacto C porque no me interesa el viejo, ¿sí? Me interesa el nuevo, que es este segundo argumento. Así que acá es simplemente N, ¿sí? Vamos a ver si esto pasa el test. Pasó, ¿sí?